¿Alguna vez te has preguntado cómo el bullying puede afectar la vida de un niño o una niña? En el video de hoy abordaremos esta problemática tan preocupante que padecen millones de niños y jóvenes en todo el mundo. Exploraremos las causas y consecuencias del bullying y, lo más importante, te ofreceremos 5 estrategias para combatir estos comportamientos negativos. Y si logras quedarte con nosotros hasta el final de nuestro video, compartiremos contigo un material didáctico premiado a nivel internacional que trata sobre esta problemática y donde se promueven 7 formas para acabar con la violencia en las escuelas, resultado de la compilación de los finalistas que concursaron en este evento. Este video es un llamado a la acción para todos, padres, educadores y miembros de las escuelas y comunidades. Aprenderemos sobre la importancia de fomentar un ambiente de respeto y apoyo, y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a crear un entorno en el que todos los niños y jóvenes se sientan seguros y valorados. Antes de continuar, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir contenido inspirador y educativo cada semana. Nuestra misión es clara: transformar vidas y crear un hogar lleno de amor y seguridad. ¿Qué es el bullying? El bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Según estadísticas alarmantes, millones de niños y adolescentes en todo el mundo son víctimas de bullying cada año. Se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional por uno o varios agresores, con el propósito de agredir, generar inseguridad o entorpecer el desenvolvimiento escolar de la víctima. La palabra bullying deriva del inglés y se puede traducir al español como acoso escolar o intimidación. El bullying suele ser practicado contra niños o jóvenes que se caracterizan por ser sumisos, tener dificultades para defenderse, presentar baja autoestima, ser inseguros o porque se diferencian de sus compañeros por diversos motivos. Este tipo de maltrato puede ocurrir en diferentes lugares, como en espacios públicos o parques, pero fundamentalmente está relacionado con el entorno escolar, por lo que afecta a niños y adolescentes en sus relaciones con sus compañeros de estudios. Generalmente, el bullying comienza con burlas que se van intensificando hasta que, en muchas ocasiones, derivan en agresiones físicas o verbales que, como consecuencia, generan daños psicológicos y emocionales en el individuo afectado. Asimismo, el bullying se relaciona con las dinámicas de abuso de poder, mediante las cuales un individuo humilla a otro para sentirse superior. Para ello se vale de todo tipo de agresiones como burlas, insultos o maltratos físicos. Como resultado, la víctima se siente temerosa de sus agresores y busca evitarlos. Cabe destacar que las situaciones de acoso que tienen lugar fuera del entorno escolar, como en el trabajo, espacios de desenvolvimiento humano o episodios aislados de abuso, no se denominan bullying. En dichos casos, lo correcto sería hablar de intimidación, acoso, abuso, vejación o violación. Causas del bullying. Entorno familiar. La dinámica familiar juega un papel crucial en el desarrollo emocional y social de los niños. Cuando los niños crecen en entornos donde se normalizan la violencia o la agresión, es más probable que imiten estos comportamientos en sus interacciones con otros. Además, la falta de comunicación dentro de la familia puede llevar a que los niños se sientan inseguros y busquen validar su propia autoestima a través de la intimidación. Presión de grupo. La adolescencia es una etapa en la que la necesidad de encajar y ser aceptado por sus pares se vuelve especialmente intensa. Algunos jóvenes, al sentir la presión de grupo, pueden verse impulsados a participar en comportamientos de bullying para ganar la aprobación de sus amigos o para evitar ser ellos mismos víctimas de acoso. Esta dinámica puede crear un ciclo perjudicial donde el bullying se convierte en una forma de demostrar lealtad o pertenencia a un grupo, perpetuando el problema en lugar de resolverlo. Problemas emocionales. Los acosadores a menudo enfrentan sus propios problemas emocionales o de autoestima, lo que les lleva a buscar poder y control sobre otros. Estas inseguridades pueden manifestarse a través de la intimidación como una manera de sentirse superiores o de desviar la atención de sus propias luchas internas. Consecuencias del bullying.
Impacto en la salud mental. Las víctimas de bullying a menudo enfrentan un profundo impacto en su salud mental, manifestando síntomas como ansiedad y depresión, que pueden persistir incluso después de que el acoso haya cesado. Esta constante exposición a situaciones de acoso puede erosionar su autoestima, llevándolos a sentirse indignos o inseguros en su entorno. En casos extremos, el dolor emocional acumulado puede llevar a algunos jóvenes a considerar el suicidio como una salida, resaltando la gravedad de la situación. Deterioro académico. Los estudiantes que sufren bullying a menudo experimentan un deterioro notable en su rendimiento académico, lo que puede verse reflejado en calificaciones bajas y desinterés por la escuela. El miedo y la ansiedad provocados por el acoso pueden dificultar su capacidad para concentrarse en las lecciones, lo que afecta su aprendizaje y participación. Relaciones sociales dañadas. Las experiencias de bullying pueden tener un efecto devastador en la vida social de las víctimas, llevándolas a la exclusión y al aislamiento. La falta de conexiones sociales puede agravar su ansiedad y depresión, creando un círculo vicioso que perpetúa su sufrimiento y soledad. ¿Cómo reconocer el bullying? Es crucial que padres, maestros y miembros de la escuela y la comunidad estén atentos a las señales de que un niño podría estar sufriendo bullying. Algunas señales pueden incluir cambios en el comportamiento, como aislamiento social, disminución del rendimiento escolar, cambios en el estado de ánimo y quejas físicas inexplicables. Estrategias para combatir el bullying. Número 1. Fomentar la comunicación. Crear un ambiente donde los niños se sientan seguros para hablar sobre sus experiencias es fundamental en la lucha contra el bullying. La comunicación abierta permite que los menores compartan sus preocupaciones sin miedo a represalias, lo que puede facilitar la identificación temprana de problemas. Según un estudio publicado en el Journal of School Psychology, los niños que se sienten escuchados y apoyados por sus padres y maestros son menos propensos a sufrir bullying. Número 2. Educación sobre empatía. Enseñar a los niños la importancia de la empatía y el respeto desde una edad temprana puede ser clave para prevenir el bullying. La empatía no solo fomenta relaciones más saludables, sino que también se ha demostrado que reduce la agresión. Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que los programas que incluyen actividades de desarrollo de la empatía, como juegos de rol y discusiones en grupo, reducen significativamente los incidentes de bullying en las escuelas. Número 3. Intervención temprana. La intervención temprana es vital para abordar situaciones de bullying antes de que se intensifiquen. Los maestros y padres deben estar capacitados para detectar señales de acoso y actuar de manera rápida y efectiva. Un análisis de la investigación en Psychological Bulletin sugiere que la intervención inmediata no solo protege a la víctima, sino que también puede disuadir al agresor al enviar un mensaje claro de que el comportamiento no será tolerado. Número 4. Participación en programas anti-bullying. Las escuelas y comunidades que implementan programas anti-bullying tienen más éxito en la creación de entornos seguros y solidarios. Estos programas suelen incluir formación para estudiantes y educadores sobre cómo identificar y abordar el bullying. Un estudio del American Journal of Public Health encontró que las escuelas que participaron en programas estructurados de prevención del bullying vieron una disminución del 20 al 30% en los incidentes de acoso. Número 5. Creación de un entorno de apoyo. Todos podemos contribuir a la creación de un entorno donde el bullying no sea tolerado, y esto implica un compromiso colectivo. Un estudio de la Universidad de Columbia encontró que las iniciativas que promueven la inclusión y el respeto por las diferencias culturales y personales reducen significativamente el bullying. Al fortalecer el sentido de pertenencia, se crea un espacio donde todos los niños pueden sentirse seguros y valorados, lo que minimiza la probabilidad de que ocurran comportamientos abusivos. Si has llegado hasta aquí viendo nuestro video, te regalaremos este súper regalo contenido en el cómic ganador del concurso de cómics de superhéroes de UNICEF, el cual te dejaremos el enlace en la descripción para que puedas descargarlo y leerlo. En este cómic, y fruto del concurso de los finalistas, se creó una lista de 7 formas de acabar con la violencia en las escuelas, siendo estas. Número 1. Presta atención. No dejes que la violencia pase desapercibida.
Detecta las señales, como las amenazas de violencia, los insultos y la presencia de armas o alguien que se sienta solo. Cuando la detectes, infórmalo de inmediato a las autoridades, a los adultos y a los compañeros de confianza, tales como maestros, asesores, guardias de la escuela o padres. Poder de supervisión y audición. Axel, joven de 22 años de Ecuador. Número 2. Levanta la voz. Cuando te enfrentes con la violencia o veas a otros que la enfrentan, encuentra rápidamente un lugar seguro y repórtala. Cuando reportamos estos comportamientos a la gente correcta lo antes posible, es mucho más fácil solucionar la situación. Poder de micrófono. Aviva, joven de 17 años de Egipto. Número 3. Sé creativo. Ya sea usando arte, música o activismo, utiliza tus talentos interiores para protestar contra la violencia en tu escuela, tu comunidad o en línea. Levantar la voz no es solo hablar más fuerte, es usar tus fortalezas interiores para hacer de este mundo un lugar mejor. Poder de transformación de música. Anika, niña de 12 años de Filipinas. Número 4. Reflexiona sobre tus propios comportamientos. ¿Cómo contribuyes tú a la violencia en las escuelas? Esparces comentarios negativos en línea, observas cómo maltratan a otros o te ríes porque insultan a alguien. Analiza sinceramente cómo tus comportamientos afectan a los demás. Tal vez sea hora de cambiar. Poder espejo. Andrej, joven de 19 años de Serbia. Número 5. Habilita a los demás. Recuérdale su potencial a los demás para ser más bondadoso. Cuando veas a alguien que dice algo cruel, háblale y ayúdale a descubrir maneras diferentes para manejar la situación. A veces lo que necesitamos es que alguien nos recuerde que podemos ser mejores personas. Superpoder viajes entre dimensiones y a realidades alternativas. Jorge, joven de 22 años de Ecuador. Número 6. Demuestra empatía. Antes de juzgar a alguien y reaccionar, tómate un momento para pensar. ¿Puedes ponerte en los zapatos de esa persona? Luego, cuando respondas, hazlo de la manera que te gustaría que te respondan a ti, con bondad y comprensión. Te darás cuenta de que tienen mucho más en común de lo que crees. Superpoder capaz de poner temporalmente a una persona en los zapatos del otro. Negris, niño de 12 años de Grecia. Número 7. Demuestra tu apoyo. Cuando seas testigo de un acto de violencia, demuéstrale tu apoyo a la víctima. Dale un abrazo, envíale un video gracioso, comparte un mensaje de apoyo en línea o simplemente háblale. La vida puede ser muy difícil, pero la gente bondadosa y solidaria puede ayudar a mejorarla. Las palabras y los gestos ayudan mucho. Superpoder convierte las palabras escritas en energía y acción. Cristina, niña de 15 años de Estados Unidos. En resumen, el bullying es una realidad que afecta a millones de niños y adolescentes, y es una problemática que no podemos ignorar. Este video ha sido un llamado a la acción para todos nosotros, educadores, padres y miembros de las escuelas y comunidad, para que unamos esfuerzos en la lucha contra este comportamiento destructivo. Al adoptar las estrategias que hemos compartido para combatir la violencia en las escuelas, podemos contribuir a crear un entorno más seguro y solidario para nuestros jóvenes. Es fundamental recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia significativa en la vida de aquellos que sufren acoso. Al fomentar la comunicación, la empatía y la intervención temprana, podemos transformar nuestras comunidades y ayudar a construir un futuro donde el respeto sea la norma. Si te ha gustado nuestro video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido valioso todas las semanas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, donde publicamos diariamente motivación y valores. Juntos, podemos construir un futuro donde el respeto y la empatía sean la norma.